de edificación y bendición para su iglesia y toda aquella persona que nos pueda estar mirando a través de las redes sociales, que sientan la presencia de su Espíritu Santo de la misma manera que nosotros la sentimos aquí. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Sabe que yo estaba meditando durante estos días, ya que en estos días, sin importar cuál sea la creencia o religión de cada persona, es una época en la que todos saben el significado de las festividades. Algunos los hacen de alguna manera por razones de cultura o costumbres o lo que sea, pero siempre se sabe que hay un Dios, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar lo triste que ha de ser un final para una persona que lo único que pudo tener en su vida la suficiente luz nada más para darse cuenta que su vida fue una vida apresurada, una vida ocupada, una vida enfocada únicamente posiblemente en el egoísmo de lograr lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, creyendo que las cosas estaban bien, pero lo único que fue una vida llena de errores y de transgresiones. Yo me ponía a pensar que eso es lo que nosotros nos imaginamos muchas veces de algunas personas que nosotros miramos cómo viven, porque su manera de vivir es completamente evidente, y nos damos cuenta que su manera de vivir enseña cuál es su enfoque. Y yo le pedí al Señor, le decía: Señor, yo quisiera que me dieras un mensaje para tu iglesia en el cual nosotros como creyentes nos podamos establecer en tu presencia, en tu luz, y caminar siempre en tu luz, caminar siempre contigo. Y yo le pedía esto porque en mi devocional estaba leyendo en el libro de Efesios, y en el capítulo 5, en el verso 8, que la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que vivir, que tenemos que andar en luz mientras tengamos luz. Y luego en Isaías 55:6 dice que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Yo comencé a pedirle al Señor que me mostrara a mí de qué manera nosotros, los que tenemos una relación con Él, los que conocemos de Él, no perdamos la vista, no perdamos nosotros el estar en la presencia de Dios. Y comencé a leer un pasaje en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el verso 41 y 42. Lucas 2, verso 41 y 42.
¿Ya lo tienen todos? Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ese día fue un día muy significativo para Jesús. Él fue a celebrar su primera Pascua a la edad de 12 años. ¿Por qué a la edad de 12 años? Bueno, esto nos enseña a nosotros que los judíos a la edad de 12 años llegaba a ser un hijo de la ley. Antes de esa edad ellos no tenían ninguna responsabilidad en ningún festejo. A la edad de 12 años ellos ya podrían ser llamados hijos de la ley y tenían que comenzar a cumplir la ley. ¿Okay? Y es en esto en lo que vamos nosotros a reflexionar acerca de la búsqueda y encuentro de él por sus padres terrenales. Por eso que yo le decía a usted que no únicamente los que no tienen relación con Dios pueden estar alejados de Dios, sino que también los que conocemos de Dios podemos nosotros dejarnos llevar por situaciones en las que nos aparten a nosotros de caminar siempre en su luz, siempre en su presencia. Y sabe, lo más peligroso de todo esto es que no nos damos cuenta. No nos vamos a dar cuenta hasta cuando ya es a lo mejor un poquito, a lo mejor no demasiado tarde, pero puede ser un poco tarde, en el cual el retrasarnos nosotros pueda hacer que nos hayamos perdido de alguna bendición o hayamos hecho detener la obra de Dios en nuestra vida. La obra de Dios en nosotros se puede haber pospuesto. ¿Por qué? Porque Dios pudo haber hecho con nosotros algo que no hicimos y que va a durar más tiempo en llevarlo a cabo. Y vamos a nosotros a través de este estudio darnos cuenta y vamos a mirar las áreas en las que Dios nos va a hablar a nuestra vida para que nosotros tengamos cuidado de vivir una vida cerca de Dios, pero no pensando que todo está bien y no estar bien. Amén. Entonces, para todo esto, primeramente, vamos a leer el verso 43, 44 y 45, porque hay algunos pasos que se llevaron a cabo en los cuales vamos a ir repasando. El verso 43 dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. Primeramente hubo un descubrimiento. ¿Cuál fue el descubrimiento? Que se dieron cuenta que él no estaba con ellos. Ellos ya habían hecho un día de camino y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén buscándolo. Ahora, ¿se puede usted imaginar lo triste que sería nosotros descubrir que nosotros creemos que Dios está con nosotros y darnos cuenta que en realidad no está con nosotros? Y eso sucede, eso es bíblico. ¿Qué sucedió con Sansón? En Jueces 16:20. Él jugó con lumbre.
¿Por qué llegó a esta situación? No voy a hablar de Sansón, simplemente quiero que miremos nosotros de qué manera nosotros podemos jugar por falta de disciplina. Él por falta de disciplina llegó y se puso en esa situación. ¿Por qué? Por estar jugando. Él estaba jugando con la autoridad de Dios, con el poder de Dios, y Dios lo había respaldado 3 veces anteriormente. Y dijo, de la misma manera que me libré de ellos las veces anteriores, me voy a librar una vez más. ¿Y qué sucede? Que él no se había dado cuenta, dice la palabra de Dios en Jueces 16:20, que él no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él, que Dios se había alejado de él. Esto es completamente bíblico. Entonces, suponer que Dios está con nosotros no es evidencia de que así sea. ¿Por qué? Porque muchas personas suponen que Cristo está con ellas y viven una vida como si no lo estuviera. Y es lo que yo le decía hace un rato. La vida cuando se vive en la presencia de Dios es notoria. Es evidente cuando una persona vive en la presencia de Dios. El verso 43 dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Porque ellos, salirse de ahí, supusieron que todo estaba bien. Ellos creían que todo estaba bien y no estaba bien la situación. Ellos no se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, que se había quedado. Ahora, ¿ellos tenían la intención de ir sin él? Claro que no. Ellos no tenían la intención de ir sin él. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que entre sus suposiciones, las presiones de los parientes, las ocupaciones en las que ellos estaban envueltos, Jesús se les desapareció. Por eso que a veces nosotros nos envolvemos en situaciones, en preocupaciones, en acontecimientos y nos olvidamos de la presencia de Dios. Entonces ahí es donde entran nuestras prioridades, y dentro de nuestras prioridades es más importante la prioridad que lo que es urgente. Le voy a poner un ejemplo, y creo que esto lo miramos en una clase de liderazgo. Creo que lo miramos este ejemplo, el ejemplo de Marta y María. Dentro de las costumbres hebreas, se recibía al invitado y se le daba de comer. Siempre era una costumbre darle de comer. Entonces era importante que se fuese a cocinar para cumplir con la tradición judía, la tradición hebrea. Eso era necesario que se hiciese, pero era más importante lo que estaba haciendo María. Aunque María haya roto con todas las costumbres de su cultura, ella se quedó rompiendo las reglas, rompiendo las leyes, se quedó haciendo lo que más convenía. Entonces, a veces cuando nosotros nos dejamos llevar y no ponemos la atención correcta en qué es lo que nos conviene, queremos hacer lo que creemos que es más importante y no es más importante. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Obviamente ellos no querían dejarlos, no era su voluntad dejarlos. ¿Cómo fue que se lo encontraron a él? Bueno, la búsqueda de ellos fue que un día de camino sin Jesús llevó a 3 días de búsqueda. Un día sin él, perdieron 3 días buscándolo.
En el verso 46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. En cuanto ellos se dieron cuenta que Jesús no estaba, comenzaron a buscarlo. Ellos se negaron a dar un paso más sin él, que era lo que los hizo a ellos no seguir avanzando cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba en la compañía donde ellos suponían que estaba en la compañía. Ellos se detuvieron, y lo que los hizo a ellos buscarlo es el amor. Se los impidió a ellos. El amor que ellos sentían por Jesús les impidió seguir adelante. Cuando nosotros nos damos cuenta que nos estamos debilitando, el amor de Dios nos tiene que detener a nosotros, dar la vuelta y seguir buscando de él. El encuentro puede ser más fácil y más rápido si tú regresas al lugar donde lo dejaste. Cada uno de nosotros sabemos en qué momento o qué situación, qué circunstancia nos hizo a nosotros que nos apartáramos un poco de la presencia de Dios. En una ocasión, en una calle completamente oscura, había un poste con una luz, un foco, y ahí andaba un niño buscando algo. Y lo miraron unas personas y le preguntaron al niño: ¿qué estás haciendo? Y dice: estoy buscando mi reloj. Dice: ahí, aquí se te perdió. Dijo: no, se me perdió allá. Dice: pero allá no hay luz, nomás aquí hay luz. Entonces, si nosotros, al niño hubiera sido más fácil encontrar su reloj donde lo tiró que aquí, porque obviamente aquí no se lo iba a encontrar. Entonces es necesario, y la búsqueda es más rápida que si nosotros lo buscamos donde nosotros creemos que lo vamos a encontrar, o encontrarlo donde nosotros los dejamos. En el verso 44 nos enseña que ellos lo buscaron completamente angustiados. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Que lo buscaron donde no podrían encontrarlo. Comenzaron a ir entre sus parientes y conocidos. Lo que dice el verso 44. Dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. ¿Y sabe qué? Es bien común para nosotros, los cristianos, ir a buscar o buscar la luz que solamente en Dios la podemos encontrar. Ahora, yo no digo que no. Claro que esto es bíblico, la consejería es bíblica. Eso es bíblico. Yo no le quiero decir a usted que no vaya cuando usted en alguna situación. Claro, vaya con su consejero, vaya con su pastor, vaya con su maestro, vaya con la persona que Dios le haya puesto a usted como consejero para que le ayude y le guíe. Para eso Dios ha instituido ministerios. Pero tenemos que tener cuidado nosotros de ir con uno, ir con otro, ir con otro, ir con otro, hasta que nosotros encontremos la respuesta que queremos escuchar. Eso no es bíblico. Porque la persona que verdaderamente te quiere ayudar a ti es la persona que te va a decir lo que tú no quieres escuchar. Porque normalmente
la naturaleza del hombre es siempre buscar que nos justifiquen. Cuando nosotros siempre que vamos con alguien llevamos el argumento con la idea de que siempre la situación la hizo alguien más, nunca nosotros. Esa es nuestra naturaleza. Eso nosotros lo miramos desde papá Adán. Adán, obviamente ese es otro mensaje completamente, pero Adán, Dios le había dado la autoridad a Adán y le puso su mujer, la ayuda idónea, la ayuda perfecta. Pero Adán, ¿qué fue lo que dijo? Ella me dio de comer. Ella me dio para que comiera. Desde ahí, desde ese momento, nosotros nos damos cuenta que esa es nuestra naturaleza. Entonces, si yo voy con alguien y le pido, mira, fíjate, es que fulano me hizo esto, ¿cómo ves? No, sí, tienes razón, hiciste lo correcto. Pero si me dice, no, aunque te hayan hecho, aunque te hayan dicho, tu única posición tuya es perdonar y orar por esa persona, pero yo por esa persona no oro más que para que el Señor se lo lleve. Y vas y comienzas a buscar a otra persona y otra persona hasta que te encuentras con quien te da el consejo que tú quieres oír, y lo único que te hizo esta persona fue alejarte más de una relación con Dios. Pero si tú vas y pasas tiempo con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a redarguir y el Espíritu Santo te va a mostrar exactamente qué es lo que tú debes de hacer. Ellos, José y María, amaban a Jesús, pero se descuidaron de su hijo y se apartaron de él, y les tomó días para volverse a reunir con él. Y hubo un encuentro, y el que busca hallará. Jeremías 29:3 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Quién lo encuentra? El que lo busca de todo corazón. ¿Y cuál es la regla de oro? El que toca, al que toca se le abrirá, al que pide se le dará, y al que busca hallará. Entonces nosotros miramos a través de la palabra que el que busca encuentra. Ellos se lo encontraron, pero ¿dónde se lo encontraron? El verso 46 nos dice que en el templo, en la casa de oración. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a comprender cuál es el lugar para que nosotros podamos encontrar a quien nosotros amamos. Ahora, nosotros vamos camino a un hogar celestial, ¿verdad? Esa es nosotros sabemos que un día vamos a llegar a nuestro final. Y nuestra mirada está puesta en lo que nos enseña a nosotros Marcos 14:2. Ahora, el camino más seguro para llegar a ese hogar celestial, más seguro es caminar con Jesús, caminar con Cristo, porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie absolutamente va a llegar al Padre si no es a través de Jesús. Entonces con Él el camino está seguro, el camino a casa está seguro.
Más aparte de ser más seguro, la compañía de Jesús nos hace más placentero nuestro caminar. Porque qué hermoso es caminar en la presencia de Jesús. Saber que tú vas caminando y el paso que tú estás dando es el mismo paso que está dando Jesús contigo. Sin tener que regresarnos a buscarlo donde lo dejamos. Porque su compañía acorta el camino. ¿Cuándo lo encontraron? Lo encontraron al cabo de 3 días. Ahora, los 3 días que nos recuerdan a nosotros. Oí que hermana dijo con los labios la resurrección. Él dijo, destruir este templo y lo construiré en 3 días. ¿Cómo se lo encontraron? Sentado en medio de doctores. ¿Qué es lo que les dijo que estaba haciendo? En los asuntos de su Padre. Ahora, cada uno de nosotros que hemos encontrado a Jesús, lo encontramos nosotros haciendo los asuntos de papá. Su gracia y su misericordia, mire, todos aquellos que recibimos a Cristo Jesús por fe, es porque Jesús estaba haciendo la voluntad de papá. Estaba en los asuntos de papá. Recibimos la gracia, la salvación por fe y por gracia gratuita de Dios. Así es como ellos se lo encontraron. En el verso 51 miramos algo bien importante a nosotros. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Dice que enseguida de que se lo encontraron, él bajó con ellos. Pero hay algo que ellos no entendieron, algo que los papás no entendieron. Él les acababa de decir, no sabíais que yo debo estar en los asuntos de mi Padre. Yo ahí yo hice un signo de interrogación. Yo voy a estudiar el significado de lo que Jesús les quiso decir. Pero si usted lee el verso 50, dice lo que dice el verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Eso fue lo que hizo, lo que trajo en mí un signo de interrogación. ¿Qué era lo que les estaba tratando de decir Jesús a sus padres terrenales cuando Él les dijo, es que no sabían que yo debía de estar en los asuntos de papá? Entonces, ¿para qué me buscas allá? ¿Para qué me buscas entre los familiares? ¿Para qué me buscas entre los conocidos? ¿Para qué me buscan? ¿Para qué se preocupan si yo estoy atendiendo los asuntos de mi Padre? ¿Y cómo lo encontraron? En el templo, en la casa de oración, haciendo preguntas. Entonces,
lo que vemos enseguida nosotros, ahí abre un paréntesis grandísimo para una buena enseñanza, y yo le voy a pedir a Dios que me dé sabiduría, y voy a estudiar el significado de lo que él quería decir, lo que él quería hacer, porque me inquietó mucho. No quiero yo decir que desde ese momento en adelante Jesús tenía que haber cumplido su ministerio. No. ¿Por qué? Porque por costumbre judía ellos no podían hacer nada hasta la edad de 30 años. Ahí eso nosotros lo tenemos entendido. Pero hay un signo de interrogación. Pero nos enseña otra cosa a nosotros. Cuando llegan sus padres y se lo llevan a él, nosotros miramos un sometimiento en el Hijo de Dios hacia sus padres terrenales. Entonces yo comienzo a leer, y comienzo a estudiar, y Dios comienza a abrirme mi entendimiento, y comencé a hacer notas del ejemplo que nos está poniendo Jesús a nosotros al él someterse a la voluntad de sus padres terrenales. Porque aquí les dice en el verso 49, entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero él lo que hace, baja con ellos. ¿Hacia dónde? Regresa hacia la casa, una vez más. Él sabe que él va a ir a donde va a pasar alegrías, va a pasar dolores y todos esos detalles de su vida diaria. Pero él estaba sumiso a ellos. Él se adaptó a todas las necesidades y demandas de ellos. Se puso a sí mismo, por decirlo de esta manera, a la disposición de ellos. Cuando yo empecé a hacer notas, cuando todo esto se me venía a la imaginación, y me acordé de una palabra que ahí comenzó básicamente Jesús a ponerse a la disposición de la humanidad. Cuando el mendigo de Jericó, Bartimeo, estaba sentado a la puerta de la ciudad, y cuando escuchó que venía Jesús, él gritó con fuerza y le dijo: ¿qué quieres que te haga? De esa manera Jesús se viene a someter a sus padres, pero si nosotros lo entendemos de esta manera específica, se viene sometiendo a nosotros también, a nuestras necesidades. ¿Qué quieres que te haga? Que me regreses la vista. ¿Y qué fue lo que le hizo? Lo que él quería que le hiciera. En ningún momento Jesús le dijo: no, ¿sabes qué? Yo no quiero regresarte la vista, mejor voy a poner cuidado sobre ti. No, en ningún momento. Siempre miramos nosotros que Jesús vino a hacer la voluntad, no únicamente vino a cumplir la voluntad de papá, pero a llevar a cabo los deseos de su pueblo. ¡Qué tremendo! Yo cuando miraba y leía todo esto decía: Dios mío, Él se ofreció a sí mismo a todos los que lo han buscado. En ningún momento de la Biblia yo he mirado
que alguien le haya pedido algo a Jesús y Jesús se los haya negado. En ningún momento. La única condición que Él les puso y que les ponía es: ¿quieres que te haga esto? Y les preguntaba: ¿tú lo puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Tú crees que yo puedo hacer lo que tú me estás pidiendo? Porque al que cree, todo le es posible. Entonces ahí miro yo que el único requisito que necesitamos nosotros es únicamente creer que Él puede solucionar todas las cosas. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda vivir una vida creyendo que todo está bien, suponiendo que todo está bien y no está bien? Si nosotros decimos que somos sensibles al Espíritu Santo, debíamos de saber esto, que no podemos vivir una vida desordenada, engañándonos a nosotros mismos de que estamos viviendo bien. Eso no se puede, eso no se le puede entregar a Dios. Esto tiene que traer conflicto a tu espíritu. Esto tiene que traer tristeza a tu vida. Y esto sucede cuando nosotros nos hemos alejado un poquito de la presencia de Dios. Yo no sé si les comenté yo esto, no. Hace unas semanas yo tuve una conversación con una persona. Y esa persona me decía, es que yo sé que estoy viviendo bien, yo sé que estoy bien con Dios. ¿Ok? Dice, es que yo en mi casa me la paso oyendo alabanzas. ¿Ok? Y yo oigo 3 o 4 predicaciones al día. ¿Ok? Perfecto. Bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda. Es bueno escuchar. Pero en ningún momento esta persona me dijo, yo pasé de rodillas 30 minutos en la presencia de Dios. Si tú escuchas 4 mensajes al día, lo único que sucedió aquí fue, ¿cuál de los 4 predicó mejor? ¿Cuál de los 4 pastores predicó mejor? Entonces tú ya juzgaste, porque este no predicó bien o este predicó mejor. Y los mensajes son buenos, pero si tú tienes una iglesia, yo le digo, si tú tienes una iglesia y tienes un pastor que te predica, no necesitas escuchar una predicación en la televisión. Lo que necesitas es arrodillarte y buscar de la presencia de Dios. Buscar que el Espíritu Santo te redarguya y te muestre y te enseñe qué es lo que debes de hacer. Porque esa guianza, esa enseñanza no la vas a recibir en 4 predicaciones. El sacerdote Lee vivía en el templo. Pasaba todos los días en el templo. Pero porque la palabra, la presencia de Dios escaseaba, la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos, su servicio a Dios disminuyó. Porque no pudo hacer en sus hijos lo que pudo hacer con Daniel. No, con Samuel, perdón. Me equivoqué, Samuel. Me quedé. ¿Se me entiende? No se trata de vivir dentro de la iglesia. No se trata de cuántas veces nosotros vamos a la iglesia. Se trata de cuánta intimidad tenemos nosotros con Dios donde nadie nos mira. Eso es lo que cuenta. Lo que hace la diferencia es el tiempo que nosotros pasamos en la presencia de Dios.
Y no tienes que dar evidencia, no tienes que decirle absolutamente, ni tu mano derecha se tiene que dar cuenta de lo que hace tu mano izquierda. Si tú vas a una iglesia y quieres que todo el mundo te mire a ti, brincando, gritando, adorando, para que la gente se dé cuenta que eres espiritual, tienes un problema. Porque lo espiritual se vive en la casa. Lo espiritual se vive de uno en uno. Mi vida personal, mi vida íntima con Dios, nada más yo la tengo que conocer y Él. Para cuando yo me pare delante de Él, no estar avergonzado de lo que estoy diciendo. Pero yo no necesito que nadie me mire, que es lo que yo hago en silencio. Pero si yo lo hago en silencio, el pueblo va a mirar la evidencia o el reflejo de qué vida se está uno viviendo. Jesús vino a someterse a nuestras necesidades. Él como nuestro Salvador se adapta a todas nuestras condiciones y necesidades. Y Él sigue estando sobre la base de su propia promesa, a disposición de todos los que en Él creen. Marcos 9:23. Yo cuando leía este pasaje, yo sé que en 30 minutos es imposible deshojarlo de la manera que Dios me lo mostraba. Pero yo le voy a pedir a usted que lea ese pasaje del 41 al 52 y deje que el Espíritu Santo le hable a usted. Medite en esta palabra y usted se va a dar cuenta de que nosotros no podemos vivir una vida pensando que las cosas están bien cuando nosotros sabemos que no está bien. No podemos vivir así, no se puede vivir de esa manera. Si hacemos una recopilación de todo lo que esta historia nos dice de nuestra relación con Él, es que nosotros necesitamos hacer lo que Dios dice sin poner atención en lo que dicen los demás. Esta es una relación propia, íntima. Mi relación con Dios es mía. La de mis hijos es de mis hijos. La de mi esposa es de mi esposa. Pero mi fe puede ayudar a mi familia. Mi fe puede ayudar a la congregación. ¿Por qué? Porque puedo dar evidencia de fe. Y de eso se trata. De que nosotros demos evidencia, que reflejemos por fuera lo que estamos viviendo adentro. Jesús tenía una plena seguridad de lo que estaba haciendo. Y Él estaba completamente seguro que estaba haciendo lo correcto. El Espíritu Santo nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Nosotros tenemos que estar completamente seguros que de lo que estamos haciendo es completamente correcto. Y no estoy hablando únicamente dentro, no, porque nosotros podemos tener una vida espiritual bien ordenada, pero podemos tener un hogar completamente desordenado. Toda nuestra vida tiene que ir equilibrada. Toda nuestra vida tiene que ir equilibrada. En el trabajo, en la casa, en la iglesia. Si nosotros nos gusta el orden, tenemos que ser ordenados.
en todas las áreas de nuestra vida, porque de otra manera no estaríamos completos. No podemos nosotros entregarle ciertas áreas a Dios porque nosotros sabemos que no estamos siendo ordenados. Y eso nos impide a nosotros la libertad de poder hablar de cualquier tema. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que no le estamos faltando a Dios. Tenemos que tener plena seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Y en todas tus relaciones tienes que tener paz contigo mismo. ¿A qué me refiero? En tu caminar te vas a encontrar con personas con las cuales tú no puedes estar. Y tienes que tener sabiduría para no condenar, para no juzgar, pedirle a Dios por su amor y su misericordia sobre ellos, pero saber que la distancia va a ser más sana y tener paz con nosotros mismos. Porque nosotros no podemos andar con cualquiera ni en cualquier lugar, pero tenemos que tener paz con nosotros mismos. El verso 52, ya para terminar, dice: y Jesús crecía en sabiduría y obviamente en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Okay. Si nosotros fuésemos religiosos, podríamos decir obviamente que él crecía en gracia porque era el Hijo de Dios. Mis hijos crecen, obviamente siendo mis hijos van a crecer en gracia, pero si yo soy un padre, el que entiendo la situación y mi hijo necesita disciplina, tiene que ser disciplinado. Él no necesariamente por ser el Hijo de Dios recibía más gracia de Dios. Él la recibía porque fue plenamente obediente, porque era obediente y vino a ser cuando él estaba en el pozo de Samaria. Vinieron los discípulos después de que los envió a que trajeran comida y le dijeron: vete a Jesús a comer. Dice: yo tengo una comida de la cual ustedes no conocen. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que la termine. No podemos dejar nada de lo que Dios nos encomienda a nosotros a medio camino o a medio terminar. Él crecía en sabiduría. Y la pregunta es: ¿qué necesitamos nosotros? ¿O qué tenemos que hacer para crecer más en nuestra relación con Cristo? 3 cosas. Yo sé que hay muchas más, pero 3 que son esenciales. Pasar tiempo en oración, pasar tiempo en adoración y pasar tiempo meditando en su palabra. Los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos que pasar nosotros? ¿30 minutos al día? ¿1 hora al día? ¿2 horas al día? Yo creo que no hay nadie en esta tierra, ni la palabra de Dios nos enseña a nosotros cuánto tiempo. En tiempo, usando un cronómetro o un reloj, no hay tiempo medido, pero sí hay una condición. Sí hay una enseñanza que nos enseña a nosotros bíblicamente cuánto tiempo tenemos nosotros que pasar en oración, adoración y meditar en su palabra.
Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo. Es que yo establezco 30 minutos al día. Él no estableció tiempo. ¿Sabe por qué? Déjame le digo una cosa. Yo jamás llego a un lugar. Obviamente estamos en un lugar en el cual estamos regidos por tiempo y tenemos que ser respetuosos al tiempo que tenemos el lugar, ¿verdad? Pero yo jamás voy con la idea de que yo me voy a arrodillar y voy a orar por una hora. Jamás hago eso. Yo jamás convoco a una vigilia y les digo: vamos a estar de tales horas a tales horas y vamos a pasar una hora en oración. ¿Sabe por qué yo no lo convoco de esa manera? Porque yo no conozco el tiempo de Dios y lo que Él quiere hacer. Porque si a Él le place, lo hace en 5 minutos y en 5 minutos se termina, ya no tiene nada más que decir, ya lo dijo en 5 minutos. Pero si a Él le place no decirlo y tenernos ahí adorándolo por 3 horas, más vale que estemos dispuestos a estar ahí por 3 horas adorándole, porque eso es lo que Él está demandando. Entonces, ¿quién es quién para decirle al Señor: Señor, nosotros queremos que dentro de estos 30 minutos tú hagas eso, si Él es el soberano? Nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. Cuando yo voy a arrodillarme y voy a orar, muchas veces nosotros decimos: es que me tengo que arrodillar. Sí, arrodillarte, estás tú haciendo la posición, estás en una posición de adoración, diciéndole al Señor: Señor, yo me humillo ante ti. Pero si tú llegas al Señor con un corazón contrito y humillado, y tú lo haces sentado, es ok. Es ok, para Dios está bien, no hay problema. No necesitas estar arrodillado. Pero que Él quiere que lo hagas con tu corazón. Y si en 5 minutos terminas, ya terminaste. Yo ya terminé. A mí ya me dijo lo que tenía que hacer. Yo ya sentí su presencia. Y si todavía continúa, ok, continúen los que no han recibido, pero yo ya recibí. Nuestra meta es llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces nuestra petición es que cada día nosotros lo conozcamos más, que cada día pasemos más tiempo en su presencia y que conozcamos nosotros la clave de cómo llegar a su presencia para que Él nos hable. Yo siempre he dicho que David tenía línea directa con Dios. Él no necesitaba operador. Él sabía cómo llegar a la presencia de Dios. ¿Y usted cree que es algo que él desarrolló? Es algo que él encontró porque Dios se lo había dado. Y Él nos ha dado a cada uno de nosotros la clave para que nosotros lleguemos a la presencia de Dios cada vez que nosotros lo busquemos. ¿Lo puedes creer? Para el que cree, todo le es posible. Se acerca el final
de un año más. Póngase de pie. Y el principio de un nuevo año. Y yo sé que todos estamos con la expectativa de que este año nuevo sea mejor que este 2020. Yo creo que este año yo no he escuchado a ninguna de las personas con las que he platicado hacer planes como comúnmente se ha hecho. Ay, de que ahora entrando este año yo me voy a proponer y hacer esto y plan. Yo nunca he visto nada. Yo no he escuchado que este año sea de esta manera. Hay una expectativa completamente diferente ahorita. ¿Sabe que ahorita, por situaciones de salud, esto está pasando? Esto está pasando. Mucha gente, sin darse cuenta, se ha apartado de Dios. Yo tomé este mensaje como para nosotros una herramienta para que nosotros nos establezcamos firmes, para que nosotros no vivamos con la suposición de que todo está bien, sino que se hagan todas las cosas bien. ¿Sabe por qué? Porque viene una cosecha muy grande. Viene una cosecha muy grande. Los tiempos van a venir y están cercanos, en lo cual Dios quiere que cada uno de nosotros hemos estado pendientes, hemos estado parados firmes, seamos instrumentos de Dios para traer a todas estas personas que conocen y los que no conocen, volverlos a arrimar a los pies de Cristo. Yo sé que Dios nos quiere armar a nosotros. ¿Y cómo nos va a armar a nosotros? Acercándonos más a Él, para que Él pueda hacer de nosotros instrumentos para su obra. Porque viene una cosecha grande para el reino de Dios. Entonces nuestro trabajo va a ser traer una palabra de esperanza a todas aquellas personas que, sin que se den cuenta, se han apartado de la presencia de Dios y que están buscando la luz donde no la pueden encontrar. Entonces nosotros tenemos que ser esa luz, porque Él dijo que nosotros sois la luz de la tierra y tenemos que llevar luz. Y tenemos que enseñarle a todas estas personas que busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Y Él nos va a usar a nosotros, nos quiere usar a nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer, tener la disposición de Isaías y de Pablo. Esos dos ejemplos son tan importantes en nuestra vida, porque dijo Isaías: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y si tú estás dispuesto a ir en busca de aquellas personas a las cuales ya el Señor tiene escogidas, dile: heme aquí, Señor, yo quiero ir. O dile como dijo Pablo:
¿qué quieres que te haga? Imagínate levantándote todos los días en la mañana, antes de irte a tu trabajo, antes de irte a la tienda, antes de que comiences tu día. Le das gracias a Dios y le dices: Señor, ¿qué quieres que haga por ti hoy? Ten la seguridad que algo vas a hacer para el Señor, en el cual tú vas a ver la gloria y su nombre va a ser exaltado. Pero eso solamente tú lo puedes decidir. Solamente tú lo puedes hacer. Padre, le damos gracias porque nos permite estar en este lugar. Gracias a cada una de las familias representadas. Gracias por lo que tú tienes, Señor, ya escogido para Monte Sión. Gracias por cada una de las personas que se atreve a levantar su brazo, a levantar su voz y decir: heme aquí, envíame a mí. O aquella persona que dice: ¿qué quieres que te haga? Yo te pido en el nombre de Jesús que tú derrames de tu Espíritu Santo, y que de esa misma manera, que por medio de tu gracia y misericordia, Jesús crecía en sabiduría. Que esa misma sabiduría, Señor, que le diste a Él, no la puedas dar a nosotros. Y la pedimos porque tu palabra nos lo enseña. Que si queremos sabiduría, nos acerquemos a ti. Solamente, Señor, tú conoces tu propósito para cada uno de nosotros, bendito Dios. Y nosotros sabemos plenamente que tú no nos escogiste sin antes habernos dado nuestro don. Úsanos en el área en la cual tú nos escogiste, cada uno de nosotros, porque tú nos vas a capacitar para llevar a cabo tu obra. Porque nosotros sabemos que no nos escogiste por lo que nosotros podemos hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por cada una de las familias que no están en este lugar. Te pido por los que están enfermos, que tu Espíritu, Señor sanador, se llegue a donde cada uno de ellos se encuentra y le des un toque tuyo para que su salud sea restaurada. Bendito Dios. Todas las personas, Señor, que se encuentran de paseo, que los cuides en su regreso, los cuides de todo accidente, de todo mal, bendito Dios, y que puedan llegar y podamos reunirnos todos, y a todos aquellos a quienes tú, Señor, ya tienes escogidos para que sean parte de Monte Sión, y podamos juntos alabarte y glorificarte, bendito Dios. Y en esta noche le doy las gracias por cada uno de mis hermanos, por todos los que se esfuerzan, Señor, para glorificar tu nombre, no únicamente, Señor, en esta obra, sino en todas las obras que tú has establecido. Que toda la gloria y la alabanza sean para ti.